dar las gracias también a los compañeros de Latina por darme la oportunidad de volver a hablar en mi ciudad, en Madrid, ya que estoy como Willy Fogg de un lado para otro, pues está bien llegar a casa. Y gracias a vosotros y a vosotras por venir a escuchar las propuestas que tenemos. En un momento además que es un momento que creo muy importante, pero que además tenemos que lidiar con muchísimas cosas. Lo primero, con una desafección que es normal y que se entiende cuando se estudia, cuando se investiga las razones que producen esa desafección. Hay mucha gente que dice que Europa queda lejos, que todos los políticos son corruptos y que al final votar no sirve para nada. Lo que pasa es que cuando estudias y te das cuenta de lo que hacen en Europa, te das cuenta que es verdad. Europa está muy lejos, pero está muy cerca a la vez, porque el 80% de las decisiones que se toman en Europa te afectan a ti en la vida diaria, nos afectan a nosotros, se meten en la bolsa de la compra y se meten hasta en la propia salud y en la esperanza de vida, y luego iré explicando por qué. El axioma de que todos los políticos son corruptos es algo que le viene muy bien al sistema y que repiten esos grandes altavoces que tienen los grandes empresarios y los grandes financieros, que son los grandes medios de comunicación. Y no hablo de la prensa independiente, que cada vez va quedando menos, sino ese entramado oligárquico que ni siquiera ha podido controlar el artículo 20 de la Constitución con las televisiones públicas, televisiones que se convirtieron y se han ido convirtiendo en televisiones gubernamentales, no cumpliendo ese artículo 20 de la Constitución que decía que tenían que dar altavoz a todos los grupos sociales, ciudadanos y políticos que tenemos en el país. Y además, lo que es un mensaje perverso, ¿no? Porque en primer lugar se hace desaparecer a los corruptores, que es el poder económico, ese que compra a esos políticos. Solo aparecen los políticos del gran bipartido con sus adláteres de la derecha nacionalista. Intentan convencer a parte de la población, y a veces lo consiguen, de que en lo colectivo no hay salvación, que solo hay salvación en lo individual. Y convencen también a una parte significativa, por desgracia, de que la democracia es solo cosa de políticos, consiguiendo una norteamericación de la política. Con lo cual, hay mucha gente que interioriza que votar no sirve para nada. Con lo cual, le damos las manos libres a determinados políticos y al poder para quitar el poder democrático de la gente y para alejar a la gente de las instituciones. Esta Europa está construida así. Está construida por ese gran bipartido que se turna como cánovas y sagastas desde el año 82, ayudada en las migajas por esos nacionalistas de derechas. Lo que buscan es desmontar el Estado social, devaluar los salarios, instaurar un estado de precariedad y debilitar el poder de la gente. Yo lo que me gusta convencer o intentar hablar es que esto no es una catástrofe natural. Tiene culpables. No es como si tuviéramos un terremoto y tuviéramos que paliar los efectos de ese terremoto y tuviéramos que esperar a otro. En Cuba, por ejemplo, tienen alguna catástrofe natural, como los huracanes, que les vienen de vez en cuando, pero tienen también la mejor defensa civil del mundo y consiguen superar los problemas. Pero es que la construcción europea, esta construcción, que como he dicho, para devaluarnos, para precarizarnos, para debilitar nuestro poder, al tener culpables, también se puede revertir. En primer lugar, debemos situar a Europa en un marco emocional, de fin de la transición. Europa era el fin de todo. Todos queríamos ser europeos o europeas. Claro, queríamos huir de este desarrollo durante el franquismo y queríamos parecernos a esos estados del bienestar que vivían en el norte de Europa. Era la solución a todo. Incluso íbamos a ser ya altos rubios y con ojos azules. Es evidente que conmigo no funcionó. En el marco económico, que es donde hay que centrarlo, es el cambio de ese pacto social económico de la posguerra, mientras existía el bloque socialista, en el cual la economía productiva se basaba en un desarrollo industrial, el Estado redistribuía algo de la riqueza y el Estado intervenía por medio de monopolios públicos. Con ese nuevo tipo de capitalismo, que no es más que un nuevo tipo adecuado a los tiempos, que se llama neoliberalismo, que anticiparon pues, los Thatcher y la Reagan, y que explica el orden geopolítico de la globalización, donde Estados Unidos es un Estado unipolar que ataca a todos los demás Estados-nación, hay ese cambio de economía que nosotros asumimos
que el Partido Socialista, por ejemplo, asume para convertirse en un partido, en vez de socialdemócrata, incluso socioliberal. Es el cambio a la economía especulativa. Se buscan capitales por mejoras fiscales, devaluación de los derechos laborales o la liberalización del suelo. El Estado ya no es redistribuidor. Se asume el paradigma neoliberal. Es el anticipo de esa Unión Europea que nos desgranó el Acta Única Europea del año 1985, que ya iba diciendo lo que íbamos a sufrir en este país. Liberalización de los mercados de capitales, el mercado elevado a la categoría de Dios y la sustitución de los ciudadanos con derechos por consumidores. Podemos tener una foto clara cuando vamos viendo cómo se van haciendo las reformas laborales y cómo además nos van metiendo los nuevos tratados, que constituyen como una tela de araña que nos van cogiendo a nosotros como si fuéramos insectos. La foto clara empieza con el PSOE, como no podía ser de otra manera. González, en el año 1984, con la primera reforma que liberalizó los contratos temporales. Ya no había que decir nada para hacer contratos temporales. En 1992 desvinculó la contratación del Instituto Nacional de Empleo. Y en 1994, yo me acuerdo muy bien, cuando irrumpieron las empresas de trabajo temporal. Estos que podemos calificar de negreros, que fue un ataque absoluto contra los derechos laborales, además de meternos a empezar con los llamados contratos basura. Aznar continuó con la misma senda. Ya en el 92 un tratado le había dicho por dónde tenía que ir, el Tratado de Maastricht, la Europa de centro y periferia. Aznar continuó en 1997 el contrato fijo barato, que se chocan unas palabras contra las otras. Si es fijo no debería ser barato. En 1998 nos entró otro de los tratados, que fue el Pacto de la Estabilidad y Crecimiento, con lo cual sometimos nuestros países a la vigilancia de las instituciones europeas. Empezábamos a entregar la soberanía sin tener nada a cambio más que destrucción de los derechos. En 2001-2002 se introdujo el contrato de formación y nuevos contratos basura. El gobierno de Zapatero continuó en la misma senda. En el año 2006 baja los derechos en los contratos indefinidos, mete más contratos basuras y da todavía más poder a las ETTs. En 2011 llega el Pacto del Euro, en el cual entregamos ya nuestra soberanía absolutamente en política económica. Nos comprometimos a promover la competitividad, la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Cómo? Flexibilizando aún más de todo lo que hemos visto el mercado laboral, precarizando. Y luego explicaré la última reforma laboral que sale de estos tratados y de sus consecuencias posteriores. Recortes sociales en dependencia, en educación y sanidad. Ahí es donde se mete Europa en tu vida diaria. Cuando no tienes dinero para tratar o cuidar a una persona que está enferma dependiente de ti, cuando no tienes un centro de salud al lado, cuando no te viene una ambulancia. En la educación exactamente igual. Cuando no tienes dinero, cuando los colegios públicos se van deteriorando. La reducción de prestaciones en las pensiones, cada vez más baja, o la reducción de prestaciones en el desempleo. Por otra parte, nos subían los impuestos indirectos, los que no afectan a los ricos. El IVA, subían las tasas de la educación, para ir buscando eso que a ellos les encanta, tener una educación para los ricos y otra educación para los pobres. Los medicamentos y las vacunas también a precios desorbitados. En cambio, para ellos, la reducción del impuesto de sociedades. Incluso Montoro, o los expertos que rodean a Montoro, quieren todavía que se baje al 20% el impuesto de sociedades de sus amiguitos. Todo esto cristalizó en la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Antes hablaba Raquel de ello. Qué curioso. Los movimientos sociales, la ciudadanía, intentando toda la vida que cambiara la Constitución en unas cosas, por ejemplo, para decidir el jefe de Estado que vamos a tener, o que se cumplieran otras partes que no se cumplen, como la vivienda, o como algunos artículos que dicen que toda la economía debe estar supeditada al interés general. Nos decían que no, que era prácticamente una Biblia y que no se podía cambiar, que los textos habían emanado prácticamente de Dios. Pero resulta que por una llamada de Trichet se cambió absolutamente todo. Y en agosto, sin consultar a la población, los dos grandes partidos nos cambiaron la Constitución para sacralizar
el pago de la deuda, una deuda que la mayor parte es ilegítima, por encima de la educación, de la sanidad, por encima en general de la vida. ¿Cómo puede avanzar un país si tiene que pagar este año, por ejemplo, y cada año, pero este año tiene que buscar 243.000 millones de euros para financiar de nuevo la deuda? ¿Cómo puede avanzar un país si por vía constitucional se le obliga este año a pagar 36.000 millones de euros solo en intereses de la deuda? Imaginaros por un momento 36.000 millones de euros destinados a crear empleo, a reindustrializar o a atender a nuestros dependientes o a la gente que está en peligro de exclusión social. De aquí, de este artículo 135 nos llegó, y del Pacto del Euro surge la reforma laboral más agresiva y dos pacts, dos tratados que definen absolutamente la deriva o la vuelta de tuerca aún más grande sobre nuestras cabezas. La reforma laboral que me estoy refiriendo es la del 2012 de Rajoy. Abarata más el despido, aún más, abarata más el despido, amplía las causas de los despidos, buscando, por supuesto, el despido libre. Nos impone la movilidad funcional y geográfica de los trabajos. Nos pueden cambiar de puesto y nos pueden mandar a donde ellos les dé la gana. Elimina la autorización para hacer ERES. Fomenta aún más las empresas de trabajo temporal. Ataca los convenios colectivos priorizando los de empresa. Es decir, como decíamos antes, la individualización de la solución de los problemas. Y les da a las empresas con problemas la posibilidad de incluso no cumplir lo pactado. Aún así, De Guindos decía que era una reforma muy agresiva. Pues a la Comisión Europea no le parece nada agresiva. Incluso le dijo que debería haber sido mucho más ambiciosa. Que deben, en el futuro, hacer más moderación salarial, es decir, más recortes en nuestros salarios, y que deben aumentar la flexibilidad, esas palabras eufemísticas para decir que deben de ir al despido libre. Seguramente esa reforma laboral la meterán después de las elecciones europeas, exactamente igual que la contrarreforma del aborto contra la mujer, la ley del aborto. Los nuevos tratados de los que decíamos, que se llamaban dos pacts, son terribles. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza crean mecanismos de regulación automática, es decir, comités independientes para vigilar a los países, como la Troika, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. No dependen del Parlamento Europeo, no dependen de los trabajadores y las trabajadoras, ni siquiera de los ciudadanos. El otro tratado fue el constitutivo Mecanismo Europeo de Estabilidad. Institucionaliza los mecanismos de rescate de Grecia, Irlanda y Portugal. Por ese mecanismo podemos decir que España fue rescatada. Que no nos mienta el señor Rajoy, que no nos mienta De Guindos. Fue rescatada. Porque además los préstamos de apoyo bancario están condicionados por ajustes macroeconómicos. Y los ajustes macroeconómicos es los que os he ido contando antes, que es la precarización absoluta de nuestras vidas y de nuestros trabajos. Además, sigue manteniendo que solo va a comprar bonos de deuda soberana en el mercado primario cuando vaya acompañado de estos ajustes, y que el Banco Central Europeo seguirá comprando bonos en el mercado secundario de la deuda, que es la mayor estafa del mundo, porque es comprar la deuda para vendérsela a los mercados para que nos lo vendan a nosotros elevado, por tanto, lo que se llama una estafa en toda regla. Estos tratados lo que hacen es institucionalizar la dictadura de los poderes financieros y económicos bajo el férreo control del Estado alemán. Y este es el verdadero programa electoral del bipartidismo. No encontraréis los programas del Partido Popular y del Partido Socialista, aunque los busquéis. No los vais a encontrar, porque sus verdaderos programas están en la firma de estos tratados y de este diseño de una Europa de centro y periferia. Una Europa de centro que gira en torno a Alemania, y habla de Alemania como país y como sus bancos. Una Alemania que es acreedora, que está industrializada y que tiene superávit en la balanza de pago. Frente a una periferia que somos nosotros, que incluso se atreven a llamarnos cerdos, los PIGs, en inglés, Portugal, Irlanda, Grecia y España, endeudados, desindustrializados, empobrecidos. Países, como muy bien decía Alberto Garzón, en vías de subdesarrollo. Nuestro país, ¿cómo ha quedado después del azote del bipartidismo? Con una estructura económica débil y dependiente. Tenemos una industria poco significativa y controlada por las transnacionales. Eso sí, mucho turismo de masas,
y por desgracia, una agricultura y una pesca residual. Un país no puede funcionar con una economía débil y dependiente como esta. Cuando se han decidido a invertir en esa especie de burbuja en la que vivíamos, endeudándose en el exterior y metiendo ese dinero en grandes infraestructuras faraónicas o en el ladrillo y en el turismo. Luego nos explotó el ladrillo, con lo cual ni siquiera ya tenemos dos patas para caminar, ahora solo tenemos una, vamos cojeando. Es un país al que han convertido en el cual ya no le caben los derechos sociales ni sindicales, ni trabajo decente, ni pensiones dignas. Todo está siendo sustituido por el reino de la desigualdad. Ese sí lo preside el Borbón, con una concentración de la renta y la riqueza en el poder de una oligarquía y una casta que es subalterna y corrupta. Por eso yo quería contestar a las tres preguntas del principio. ¿Cuáles son esas consecuencias políticas? Los objetivos son precarizar el empleo, abaratando el despido, reducir la protección social y debilitar el poder sindical, el poder de los trabajadores agrupados para defender la lucha social. ¿Y las consecuencias? ¿Qué es lo que nos está pasando? Somos esa mosca dentro de la tela de araña que nos agitamos. Tenemos un paro del 26%, casi 6 millones de personas que no pueden desarrollar su vida normal, porque en este mundo, si no tienes trabajo, no puedes desarrollar una vida normal. Eres un desahuciado y eres un excluido por el sistema. El paro juvenil es insultante, 55%. 1 millón de nuestros jóvenes, la generación menos preparada, no encuentran trabajo. Pero además, es que han tenido que emigrar 220.000 de nuestros jóvenes. Como en los años 40 y 50, en mi familia, en Galicia, teníamos que salir a migrar a Alemania o a Bélgica, a ser maltratados en trabajos precarios para mandar el dinero a casa. Eso es lo que tienen que hacer ahora nuestros jóvenes. ¿Qué futuro puede tener un país que manda a sus jóvenes a tener que trabajar fuera y no poder estar a desarrollar su país? Además es que según estas medidas económicas que vienen en todo el control que nos realiza la Troika, desde el año 2010 el 91% de los puestos de trabajo destruidos correspondían a menores de 35 años. El 91% de los puestos de trabajo. La pobreza es un asunto indignante, un asunto que debería llenarnos la cara de vergüenza y las ganas de indignación para salir a la calle. El 21,6% de la población está en riesgo de pobreza. El 20% en pobreza infantil. En pobreza infantil. 1 millón de niños y de niñas solo comen una vez al día. Por eso el drama de cuando llegan las vacaciones, que estos niños y niñas no pueden ni siquiera mantener una alimentación adecuada en un país del primer mundo. Y no son datos de rojos peligrosos, aunque bueno, creo que para con todos sí, son datos de Cáritas. Hay casi 2 millones de hogares sin un solo ingreso. 2 millones de hogares que viven de los verdaderos héroes y heroínas de nuestra sociedad, que son los pensionistas y las pensionistas. Gente que debería estar disfrutando de su derecho a descansar y que tiene que hacer de profesor, de guardería, que tiene que hacer la comida y que tiene que sostener a sus familiares. Eso es lo que han convertido este régimen de mi partido a nuestros mayores y a nuestras mayores. 3 millones de personas viven en pobreza grave, menos de 300 euros al mes. ¿Cómo se puede vivir con eso? Desahucios, según la plataforma antihipotecas, porque no tenemos datos oficiales, más de 300.000 hogares han sido desahuciados desde 2008. Y digo yo, ¿qué clase de vida se puede hacer? ¿Qué clase de proyecto de vida puedes hacer si no tienes ninguna vivienda donde estar? La desigualdad, la más grande de la OCDE. Y además es que no les afecta igual a los ricos que a los pobres. El 10% más pobre redujo su renta un 14%, pero el 10% más rico solo 1%. Para la gente que está adinerada, para los ricos, no les afecta igual. Porque además cuando ves el Producto Interior Bruto del país te das cuenta que no ha descendido tanto. Seguimos siendo un país de primer mundo. Lo que pasa es que ha habido una transferencia, se ha robado la riqueza del país para meterla en las manos de uno. La desigualdad norte-sur de la Unión Europea, terrible. Ese centro que nos exporta bienes y servicios y la periferia compra o da salida.
O el desempleo, la diferencia entre el sur un 25% y en el centro en torno al 5%. Ante esta estafa, ante esta situación que conduce a la miseria, ¿qué hacer? Nosotros pensamos que debemos hacer valer nuestros intereses en Europa con los que tienen los mismos problemas que nosotros, los pueblos del sur. Los pueblos que sufren ese mismo ataque, ese mismo ataque de la deuda y que sufren también ese ataque a los derechos sociales. Nosotros debemos trasladar las demandas de la calle al Parlamento Europeo, porque el fin y el principio de nuestro proyecto es y debe ser el pueblo. Aún así nos planteamos llegar a Europa para vigilar y denunciar, pero también para actuar. ¿Y qué hemos pensado para actuar? Hemos elaborado una candidatura amplia y variada, territorialmente. Galicia, Andalucía, Asturias, Valencia, Cataluña, Madrid, hasta personas que han tenido que vivir fuera, que se han tenido que ir a buscar la vida fuera. Una izquierda plural con más de 12 organizaciones. La izquierda nacionalista con Iniciativa per Cataluña o ANOVA, los socialdemócratas verdaderos, no los socioliberales como los de Crías, la izquierda verde. Y gente normal, lo que yo califico gente normal para gente normal. Gente que ha sido veterana en las instituciones, pero que ha defendido, como Marina Albiol, frente a la corrupción de Fabra, la enemigo número 1 de Fabra, que le denunció varias veces. Lara, que es una persona que estaba en la migración. Tenemos Ballina, una alcaldesa representante del poder rural. Billy Meyer, que estuvo durante 2 legislaturas solo defendiendo con mucho acierto una Europa diferente, antiimperialista, y una Europa de los pueblos. Además, yo creo que tenemos el candidato mejor que podemos tener a la Comisión Europea, porque este año se pueden elegir los candidatos de la presidencia europea, que es Tsipras, Alexis Tsipras, de Syriza. Es un candidato para ganar, porque además puede ser próximamente presidente de Grecia, puede colocar incluso un comisario en la Comisión Europea, y es un presidente que ha dicho que si llega a gobernar se va a negar a pagar esa deuda injusta. Por eso nosotros decimos que él puede liderar la rebelión democrática del sur. El programa que tenemos, porque como os decía antes, no encontraréis los programas del Partido Socialista o del Partido Popular, es un programa que nos hemos dado tiempo en hacer. 7 meses, hemos tenido 765 aportaciones, nos hemos reunido con movimientos sociales, movimientos sindicales, con lugares académicos para saber qué soluciones podíamos dar, cómo podíamos luchar en ese marco tan complicado. Como sabéis, el Parlamento Europeo no tiene casi competencia. Lo primero que nosotros pedimos es la democratización, evidentemente, de la Unión Europea, que se debería hacer con un proceso constituyente que solo se podrá hacer impulsado por ese eje de la periferia, ese eje del sur. Y hablo del sur no como zona geográfica, sino con esos países que nos han dejado en la miseria, en vías del subdesarrollo. Pero para cuestiones urgentes, la deuda. Nosotros proponemos hacer una auditoría pública de la deuda, para determinar, como dice el derecho internacional, cuál es la deuda ilegítima. La deuda ilegítima está amparada por el derecho internacional, lo saben Estados Unidos, lo sabe el Fondo Monetario Internacional, lo saben los bancos alemanes y lo sabe el Banco Mundial. Es aquella que se ha hecho no con el interés de favorecer a sus ciudadanos, que se ha hecho contra sus ciudadanos. Y no nos lo hemos inventado nosotros. En el año 1953 se le aplicó a Alemania y se le condonó un 80% de la deuda. Es algo además que se inventaron los estadounidenses en la guerra contra España, por Cuba. Cuando ocupan Cuba, declaran que Cuba tiene una deuda odiosa producida por España y se niegan a pagarla. En Irak, en el año 2003, también se hizo una quita de la deuda del 80%. Y lo último que hemos tenido, y que está cercano a todos, porque fue hace poco, fue lo que hizo el gobierno de Ecuador de Rafael Correa. Una auditoría de la deuda en la cual se comprobó que el 70% de la deuda del país no había que pagarla y se negó a pagarla. Al principio nos saltaron todas las alarmas, el FMI amenazaba al Banco Mundial igual, Estados Unidos igual, y al final aceptaron la quita. ¿Qué ha pasado? ¿Os acordáis de los ciudadanos y ciudadanas que vinieron a trabajar con nosotros? El segundo colectivo que había en este país de inmigrantes, que eran ecuatorianos, están pudiendo retornar a su país. Pero es más, los ciudadanos y ciudadanas de este país están yendo a trabajar. Porque Ecuador ahora mismo está pidiendo maestros y maestras, está pidiendo médicos, está pidiendo enfermeros y enfermeras. Eso se puede hacer cuando no tienes que
dedicar 40.000 millones de euros cada año a sufragar los intereses de una oligarquía para